Continuamos con una clase más en la cual vamos a descubrir todo sobre Arduino, ya sea sus partes y el funcionamiento que tiene. Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso. Para poder entender este concepto, primero tienen que entender los conceptos de hardware libre y software libre. El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos, y esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquiera o una empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales a partir de la misma base. El software libre son los programas informáticos cuyo código es accesible por cualquiera para que quien quiera pueda utilizarlo y modificarlo. Arduino ofrece la plataforma Arduino IDE, que es un entorno de desarrollo integrado con el cual cualquiera puede crear aplicaciones para las placas Arduino, de manera que les puede dar todo tipo de utilidades. Arduino es una placa con todos los elementos necesarios para conectar periféricos a las entradas y salidas de un microcontrolador, y que puede ser programada tanto en Windows como MacOS y Linux. ¿Cómo funciona Arduino? Arduino es una placa basada en un microcontrolador ATME. Los microcontroladores son circuitos integrados en los cuales se puede grabar instrucciones, las cuales las escriben con el lenguaje de programación que podemos utilizar en su entorno. Estas instrucciones permiten crear programas que interactúan con los circuitos de la placa. Los microcontroladores de Arduino poseen lo que se llama una interfaz de entrada, que es una conexión en la que podemos conectar en la placa diferentes tipos de periféricos. La información de estos periféricos que conectemos se trasladará al microcontrolador, el cual se encargará de procesar los datos que le lleguen a través de ellos. El tipo de periféricos que podemos utilizar para enviar datos al microcontrolador depende en gran medida de qué uso le estemos pensando dar. Pueden ser cámaras para obtener imágenes, teclados para introducir datos o diferentes tipos de sensores. También cuenta con una interfaz de salida que es la que se encarga de llevar la información que se ha procesado en un Arduino a otros periféricos. Estos periféricos pueden ser pantallas o altavoces en los que reproducir los datos procesados, pero también pueden ser otras placas o controladores. Arduino es un proyecto y no un modelo concreto de placa, lo que quiere decir que compartiendo su diseño básico podemos encontrar diferentes tipos de placas. Las hay de varias formas, tamaños y colores, como podemos ver aquí, ya sea para las necesidades del proyecto en el que estemos trabajando. Las hay sencillas y con características mejoradas. Estos Arduinos están orientados a Internet de las cosas o la impresión 3D, y por supuesto, dependiendo de estas características encontraremos de todo tipo de precios. Además, las placas Arduino también cuentan con otro tipo de componentes llamados escudos o shields o mochilas. Se trata de una especie de placas que se conectan a la placa principal para añadirle una infinidad de funciones como GPS, relojes de tiempo real, conectividad por radio, pantallas táctiles, pantallas de desarrollo y muchos elementos más. Como pueden ver, con esto podemos hacer muchos proyectos. La enorme flexibilidad y el carácter libre y abierto de Arduino hacen que podamos utilizar este tipo de placas prácticamente para cualquier cosa, desde relojes hasta básculas conectadas, pasando por robots, persianas controladas, por Bosch o tu propia tienda de vending. Y pues bueno, ya por último vamos a ver las partes en las que compone Arduino. Existen múltiples variantes de Arduino, como han podido ver, pero en este caso vamos a usar el Arduino Uno, que es el más común. En primer lugar, en el Uno vamos a tener el USB y el conector adaptador. Cada placa Arduino necesita una forma de estar alimentado eléctricamente. Este puede ser alimentado desde un cable USB que viene en su ordenador o un cable de corriente eléctrica con su respectivo adaptador. La conexión USB es también cómo va a cargar el código en su placa de Arduino. En tercer lugar, tendremos los pines de 5 volts, 3,3 volts, GND, PWM y RF. Los pines en la placa Arduino es donde se conectan los cables del circuito. El Arduino tiene varios tipos de diferentes de entrada, cada uno de los cuales está marcado en el tablero y se utilizan para diferentes formas. Aquí vamos a tener el GND, que es una abreviatura de tierra, y hay varios pines GND en el Arduino, cualquiera de los cuales pueden ser utilizados para conectar a tierra o a circuito. Como pueden ver, aquí tenemos dos. Por otro lado tenemos los 5 volts, los 3,3 volts, que son los suministros de pin de 5 volts de energía, y los suministros de pin de 3,3 voltios de potencia. Por otro lado, aquí tenemos las entradas y salidas analógicas. Este área de pines en el marco de analógica con las etiquetas de A0 a A5 son analógicas, y estos pines pueden leer la señal de un sensor analógico con un sensor de temperatura y convertirlo a un valor digital que podemos leer. En la parte del 7 tenemos aquí son los pines digitales del 0 al 13.
todos estos pines se pueden utilizar tanto para la entrada digital, como decir si se oprime un botón y tal, y la salida digital como encender un LED. Por otro lado, en la parte 8, en estos mismos pines del 0 al 13, como podemos notar, tenemos esta tilde de aquí en algunos pines digitales, los cuales son el 3, el 5, 6, 9, 10 y 11. Estos pines actúan como pines digitales normales, pero también se pueden usar para algo llamado modulación por anchos de pulsos, PWM. Aquí en el 9 vamos a encontrar soportes de referencia analógica. La mayoría de las veces se puede dejar este pin solo. A veces se utiliza para establecer una tensión de referencia externa entre 0 y 5 volts como el límite superior para los pines de entrada analógica. Y como 10 vamos a tener un botón. Empujando este botón se conectará temporalmente el pin de reset a tierra o reinicie de cualquier código que se cargue en el Arduino. Esto puede ser muy útil si el código no se repite, pero queremos probarlo varias veces. Aquí en el 11 vamos a ver un LED que debe de encenderse cada vez que conectemos la placa Arduino a una toma LED. Si esta luz no se enciende, hay una buena probabilidad de que algo anda mal. Y aquí en el 12, donde pone TX y RX, TX es la abreviatura de transmisión, RX es la abreviatura de recibir. Estas marcas aparecen un poco en la electrónica para indicar los pasadores responsables de la comunicación en serie. En nuestro caso hay dos lugares en el Arduino Uno, donde aparecen TX y RX, una vez por pines digitales 0 y 1 y por segunda vez junto a los indicadores LED de TX y RX. Estos LEDs nos darán algunas buenas indicaciones visuales siempre que nuestro Arduino esté recibiendo o transmitiendo datos. Por ejemplo, cuando estemos cargando nuestro programa o cualquier programa que hayamos realizado. En penúltimo lugar vamos a tener el microcontrolador, el que hemos comentado. Es esto lo negro con todas las patas de metal. Es un circuito integrado IC por sus siglas en inglés. Pueden pensar en esto como el cerebro de nuestro Arduino. La placa IC en el Arduino es ligeramente diferente al tipo de placa LED, pero es por lo general de las líneas de Atmega DCI de la empresa Atmel. Esto puede ser importante ya que podemos necesitar saber el tipo de IC antes de cargar un nuevo programa desde el software de Arduino. Esta información se puede encontrar en la escritura en las partes superiores de la IC. Si queremos saber más acerca de la diferencia entre diversos circuitos integrados, la lectura de las hojas o su datasheet puede ser muy importante. Simplemente ponemos el nombre y el código, ya nos va a salir las instrucciones y todo su uso que tiene este microcontrolador. Y ya por último vamos a tener el regulador de voltaje en el número 14, lo que tenemos aquí, y pues esto no es realmente algo que se pueda o debe interactuar con Arduino, pero es potencialmente útil para saber qué está ahí y para qué sirve. El regulador de voltaje hace exactamente lo que dice, que controla la cantidad de tensión que se deja en la placa de Arduino. Podemos pensar esto como una especie de guardián. Se dará la espalda a una tensión adicional que podría dañar el circuito. Por supuesto, tiene sus límites, por lo que no podemos conectar Arduino a nada que sea superior a los 20 volts. ¿Ok? Aquí podemos ver todas las partes que conforman nuestro Arduino. Vayan repasándolo y pues ya vamos a empezar a realizar proyectos con esta placa.